yo tenía un conocimiento limitado, realmente confieso delante del Señor y delante de ustedes que hablaba de cosas que no sabía. Todos sabemos pues que la gracia es un don de Dios y que nosotros somos salvos por gracia y que esa gracia la conocemos a través de Jesucristo porque lo recibimos a Él. Pero la gracia va más allá de esto y pues conversando con nuestros amigos, me pude dar cuenta, bueno, fueron abiertos mis ojos y mis oídos para entender cosas de las cuales hablaba, pero no entendía y creo que todavía no he terminado de entender. De verdad, la gracia es tan complejo, los pensamientos de Dios y lo que el Señor quería para nosotros es tan insondable, inescrutable, tan profundo que quién lo puede conocer, ¿verdad? Pero el poder tener un concepto más amplio, una idea más amplia de lo que Dios quiso para nosotros es enriquecedor en nuestras vidas, pero también para nuestro espíritu. Te voy a mover un poquito esto para ver la pantalla. Ok, vamos a avanzar. Conociendo la gracia de Dios. Y no vamos a ver el concepto inicialmente porque ya tenemos un concepto bastante amplio, pero vamos a ver entonces la gracia de Dios como no avanza. Voy para allá. Me dan un momentito. Tú puedes solucionar, me avisas, pues. Ok, entonces, datos curiosos mientras que empezamos a ver la diapositiva. Datos curiosos de la gracia es que en el Antiguo Testamento se habla de muchas palabras, como 5 palabras se utilizaron para el término gracia. Y para los otros, en el Nuevo Testamento solo se utilizó 2 palabras y las 2 palabras que se utilizaron fueron para hablar de Jesucristo en María y Jesucristo sobre su persona. Ok, vamos, ya tenemos la diapositiva en pantalla. Gracias. La gracia como una cualidad de Dios. La gracia la sabemos pues que la recibimos por medio de Jesucristo, pero no fue porque Jesucristo solamente tuvo gracia. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, lo que el Hijo tenía es porque venía del Padre. Y podemos ver aquí pues Oseas 14:4, cuando él dijo, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto era una profecía que el Señor estaba hablando ya después que Israel había hecho muchas cosas. Y dentro de esas cualidades de Dios, Dios dice, mira, el hombre es tan pecador, que yo aún así los voy a amar por quien yo soy, porque mi bondad y mi misericordia se ha extendido sobre todo mi pueblo. Yo quiero extender bondad y misericordia, quiero extender un favor porque es lo que yo soy. Yo soy un Dios perdonador y yo soy un Dios que ama. Por lo tanto, dice, sanaré su rebelión y los amaré solamente porque yo soy y quiero dar gracia. Y nos amará y nos sanará. Salmos 84:11 nos dice, porque el sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. Ese es algo que Él quiere dar en sí, en toda la profundidad de tu ser. Él quiere darnos a nosotros esto. Entonces, Él prometió dar gracia. Primero, Él dice que nos amará de pura gracia y después, no solamente que nos amará, sino que Él dará de esa gracia, derramará esa gracia sobre nosotros. En Efesios 2:27 nos dice,
para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ya vemos complementado que Él va a dar una abundante gracia sobre nosotros, pero es a través de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo se determina? ¿Y qué va a hacer? Lo que Él prometió en toda su esencia como Dios Padre. ¿Ya? Vamos a adelantarnos. Él sigue diciendo en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y la gracia se ha manifestado para salvación de nosotros. Desde la fundación del mundo, ya Dios había establecido, ellos van a ser pecadores, pero yo los voy a amar de tal manera, los quiero sanar, los quiero liberar, los quiero salvar, porque ellos van a fracasar, van a pelear, unos van a resistir, otros se van a dejar vencer, pero yo los quiero sanar y salvar. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Él nos da que una entrada con libertad y confianza al su lugar santísimo, donde es un lugar también de gracia. Es un lugar que ha permitido que a través de con su favor y su amor nosotros podamos tener el acceso sin ya el velo, sin ya ningún obstáculo que nos impida llegar hacia su presencia. Y toda gracia viene de Él. ¿Cómo así toda gracia? En primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Entonces, la gracia de Dios no es una solamente. Hay muchas manifestaciones de la gracia de Dios y esto lo vamos a ver más adelante. La gracia de Dios no es una cosa, son muchas cosas que salen del corazón de Dios. La gracia de Dios no se establece solamente a través de una manera de recibirlo, ya lo vamos a ver a través de las diapositivas, lo que Él quiso para nosotros y lo que planeó para nosotros a través de su gracia. Adelantamos. Entonces, hasta aquí fueron las cualidades de Dios Padre en la manifestación de su gracia. Él prometió que nos iba a amar, que nos iba a salvar, que nos iba a liberar y que Él tenía una forma amplia de mostrar su gracia. Ahora vamos a ver cómo interviene pues Jesús en medio de esa gracia. La gracia como una cualidad de Jesús. La gracia estaba en Él. Y aquí me impactó mucho este versículo en Deuteronomio 33:16 cuando decía, y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó en las zarzas en las Escrituras? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús, ¿verdad? Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. O sea que esas dádivas de plenitud iban o mejor dicho, la gracia que había en Jesús en el Antiguo Testamento ya se habían prometido para el pueblo de Dios. Y que ese pueblo de Dios iba a recibir dádivas y plenitud. Y quiero que ahí no lo resalté, pero más adelante vamos a ver cómo esas dádivas y esa plenitud también se hablan más adelante. Se derramó gracia sobre él. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Salmos 45:2. Y ese Salmo 45:2
También lo vemos, esto fue una profecía, que la gracia de Dios iba a estar sobre él. Y esto lo pudimos ver manifestado en Lucas 4:22, cuando dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿este no es el hijo de José? Entonces, aquí lo que vemos en Salmo 45:2, que se derramó en él la gracia. No solamente él tenía gracia como Dios. Acuérdense que cuando él se presentó en la zarza, se presentó como Dios, ¿verdad? Como el ángel de Jehová. Pero aquí, en Salmo 45, hablaba, profetizaba de lo que iba a vivir como hombre. Y en Lucas 4:22 ya se habla de lo que él hizo como hombre. Que él hablaba con qué? Él hablaba con gracia, ¿verdad? Él hablaba con todo su amor, su verdad y su poder. Más adelante, avanzamos por favor. El punto 3 que lo puse como cualidad, Dios prometió un espíritu de gracia por medio de Jesucristo. Y vamos a ver Zacarías, esto fue una promesa. Yo nunca había escuchado pues dentro de las prédicas, si alguno lo ha escuchado, lo había escuchado, que alguien lo había dicho, a nadie le ha escuchado decir que había un espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo puedan identificar como que había una promesa que derramaría y daría al mundo entero un espíritu de gracia? Y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí obviamente se estaba profetizando ¿de quién? De Jesucristo. Pero que él quedaría un espíritu de gracia. O mejor dicho, que a través de ese espíritu de gracia también nos íbamos a poder acercar delante de Dios. ¿Para qué? Para reconocerlo y hablar de él. Orar, tener intimidad, tener poder contarle todas las cosas y que lo apreciáramos como tal. Y esto, un espíritu de gracia iba a ser, no solamente en ese momento se estaba profetizando, ¿verdad? Algo que iba a vivir el hombre y que iba a poder ver a Jesucristo traspasado, y eso vivieron los apóstoles, pero eso no fue solo para los apóstoles. Más adelante vamos a ver cómo se menciona nuevamente el espíritu de gracia en el Nuevo Testamento. La gracia crecía para agradar al Padre y las personas. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, quiero preguntar yo, ¿por qué Jesús tenía que crecer en gracia? Si él era gracia. En el Antiguo Testamento dice que su identidad, su forma, su gracia que él había en la zarza como Dios. Porque aquí en Lucas, acuérdense que está relatando el niño que iba creciendo. Y como niño, como humano, también estaba creciendo, agradando al Padre. Y por eso que un día Dios dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque él fue creciendo en la gracia también como humano. Fue agradable a mis ojos, pero también fue agradable a los ojos de los hombres. De su gracia tomamos todo. ¿Se acuerdan de la palabra plenitud que habíamos leído hace un momento? Miren en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, de Jesucristo recibimos la gracia, pero él dice en la parte de arriba que él crecía en gracia. Y en
en Juan 1:16, que Él nos da gracia sobre gracia. O sea, que hay una gracia por otra, por otra, por otra. Y la gracia va creciendo y va en aumento. O sea, que no hablamos de una gracia. No es solo una manifestación de Dios. Son de muchas formas que Él derrama gracia sobre nosotros. Solamente lo redimimos, lo recibimos por medio de Jesucristo. La gracia. Solamente la gracia lo recibimos por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y bueno, una de mis controversias personales era que todavía no me cabe en la cabeza, no lo termino de entender. Si la gracia fue por, o sea, no es por obras, si la salvación no es por obras, sino es por gracia, ¿cómo se recibió en el Antiguo Testamento la gracia? Porque Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento, o sea, sí estaba, pero no se había manifestado en carne, no había muerto, no había crucificado. Por lo tanto, la gracia que recibimos por medio de Jesucristo para salvación, yo no lo veía en el Antiguo Testamento. Pero después vamos a ver con claridad cómo se manifestó también en el Antiguo Testamento para aquellos que creyeron. ¿Avanzamos? Por medio de la gracia que recibimos, justificación mediante la redención, por su gracia. En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la gracia recibimos justificación. Por la redención, porque Él pagó, porque Él hizo un canje. Yo pagué mi vida, yo di mi vida por la de nos, o la de ustedes, o decirla de esta manera, por nosotros. Y recibimos gracias para obediencia, no recibimos gracia para andar en libertinaje. Recibimos gracias para obediencia. ¿Y dónde dice eso? Romanos 1:4-5. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia por la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Así que aquí el Señor nos dice también que nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos permite ver y recibir la gracia y nos llama a algo. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Esta misma fe que en otros tiempos también se recibió. Esta misma fe que también nosotros pudimos palpar, lo vivieron también en la antigüedad aquellos que creyeron en la manifestación de Jesús. Adelante, Azubeli. Seguimos. Tenemos entrada por fe a esta gracia. Dice Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Allá atrás escuchan bien? ¿Escuchan? ¿Sí? No, no es por miedo, porque si voy a hablar encima del rayo, el rayo me va a opacar, ¿verdad? Entonces, tenemos una entrada maravillosa por fe a esta gracia, en quien
¿Se acuerda que habíamos leído hace unos minutos que Él nos dio entrada con libertad por medio de la fe a esta gracia tan maravillosa? Y la gracia fue para el perdón de pecados también. En el antiguo, cuando leímos las cualidades de Dios, nos dijo que nos iba a sanar y nos iba a perdonar de pura gracia. Y aquí vemos manifestado el cumplimiento de esa palabra cuando dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Una de las cosas que yo preguntaba, yo le decía hasta unos días, que de hecho por eso no di tema en esta semana, no atendí pastoral, no di temas, me concentré a estudiar esto y a preguntarle a Dios. Y yo le decía, Señor, no entiendo, por favor, háblame, y que no entiendo cómo se manifiesta la gracia, porque hay una múltiple forma de gracia. Bueno, todavía no lo he terminado de entender. Todavía no lo comprendo a profundidad, pero quise compartir lo que el Señor me estaba mostrando. Vamos a seguir adelante. Y otra forma de la cualidad de Jesús es consolación eterna y esperanza por gracia. Dice así la palabra en 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se acuerdan que habíamos leído en Zacarías un espíritu de gracia? Aquí en Hebreos 10:29 me habla de ese espíritu de gracia que hace afrenta, o sea, lucha en contra de ¿qué? De Jesucristo, de la persona de Jesucristo. O sea, voy a volverlo a repetir por si acaso no entendimos. Todo aquel que se revela en contra de la persona de Jesucristo hace afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Estamos claritos allí? Los que están en línea también, si quieren hacer alguna pregunta, Zoom, aquí también, porque nos ayudamos mutuamente a entender. De repente alguien tiene alguna consideración que le ha mostrado el Espíritu, que no me ha mostrado a mí, bien recibido, porque como ya dije, sé que hay más profundidad en estas palabras de lo que ahora el Señor está mostrando. Esto hasta aquí las cualidades de Jesucristo. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que Dios quería a través del perdón, de la sanidad y de la salvación de Dios por medio de su gracia, la cumple todo en esencia Jesucristo. Y Jesucristo, pues como Dios y como hombre, como Dios vivía en plenitud en esa gracia. Y como hombre fue creciendo en esa gracia para ser agradable a su Padre y a los hombres. Somos salvos por gracia. Esto lo sabemos porque escrito está y porque ya ha sido temas recurrentes en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo también la palabra, la promesa de Dios a través de Zacarías y de Oseas, lo vamos a ver manifestado ahora en las Escrituras. En Hechos 15:11 dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Que ellos quién? Que ellos, aquellos que creían en la fe de que Jesucristo vendría, de aquellos que habían recibido la promesa de que Jesucristo vendría, de que iba a haber un Salvador, de que Dios se iba a manifestar a su pueblo a través de alguien, de una persona que
de los cuales se había prometido. Romanos 4:16 dice, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia. Y aquí viene la parte en que yo no encajaba. Bueno, todavía no lo termino de entender. No solamente para los que es de la ley, sino también para que los que son, para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí en este versículo, en Romanos 4:16, dice Dios, por medio de Jesucristo, la gracia se reveló para salvación también en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es esto? Porque ellos obedecieron a la ley. Y a los que obedecieron a la ley, a los que obedecieron por fe, también es esta salvación, porque es para todos. Todos los que creyeron en Jesucristo. Y esta gracia se va a manifestar también en su plenitud sobre el pueblo de Israel. En Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y aquí se acuerda que habíamos hablado de que la ley fue puesta ¿para qué? Para que el hombre supiera qué es pecado y qué le desagrada a Dios. Más cuando el pecado abundó, porque la ley me hace saber el pecado, cuando yo leo las escrituras, puedo ver todo lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Y que desagrada a Dios. Pero cuando Dios me muestra cuál es mi pecado, dice que sobreabunda la gracia. Dios me ama y quiere salvarme. Por lo tanto, si mi pecado es abundante, sobreabundará. Tiene que haber algo mayor que cubra ese pecado. Y esa sobreabundancia de gracia, pues lo vemos manifestado en Jesucristo. Avanzamos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Miren, hay algunos que piensan que porque estamos por gracia, y eso es lo que se enseña en muchas iglesias, que porque estamos en la gracia y porque la gracia cubre mi pecado, yo puedo pecar con libertad. Pero ¿se acuerda cuando leímos que nosotros somos salvos por gracia? ¿Para qué? Para mantenernos en obediencia por fe. No para andar en libertinaje, no para hacer lo que a mí me da la gana, no para que el Señor cubra mis pecados, sino para que yo pueda andar por fe. En 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Imagínense cuando yo me imagino, todavía no lo he encontrado, pero que a Moisés se le mostró esta gracia. Pero cuando se le dijo claramente a Oseas y a Zacarías, ellos quedaron así bien revolucionados como yo. Espérese, Señor, pero si nosotros venimos de un periodo de sacrificios, donde yo tenía que sacrificar a un animal para que a través de ese animal fueran perdonados mis faltas. ¿Cómo es posible que ahora yo voy a recibir gracia o los que vienen van a recibir gracia solamente por fe y por creer en aquel a quien tú enviaste? ¿Verdad? Es como un poquito complejo. Y yo me decía, Señor, pero si no estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento, o sea, como sacrificio en sí, ¿cómo ellos podían tener la gracia? Pero el Señor era algo que ya había prometido por fe. Por fe en creer en las promesas, por fe en esperar ver al Hijo de Dios, por fe en cumplir. Y ahora vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento algunos recibieron gracia y hallaron gracia de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo, ¿verdad? Y que nosotros somos
recibimos esta salvación es por fe y no por obras, como ya lo vimos hace un momento, sino por gracia, porque Él así Él quiere regalar gracia. La gracia nadie se lo merece, porque todos hemos sido pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Él manifestó algo, si Él quiso dar, es porque esa es su esencia. Él quiso entregar a nosotros un regalo de salvación, un regalo de amor, un regalo de Él para nosotros. ¿Avanzamos? Y aquí le puse mucho cuidado en esta palabra. Dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Ellos piensan que, o estas personas que lo encontramos actualmente, ¿a dónde? En las iglesias. Judas había hablado estas cosas a la iglesia que estaba en su momento, pero no es solamente por ellos. Eso estamos viviéndolo hoy, un libertinaje que va en contra de el amor y la obediencia a Jesucristo. Unos dicen que todo tiene que ser por la ley a través de las obras. Otros se van al otro extremo, que Dios me perdona todo lo que yo quiero, por tanto puedo seguir pecando y pecando y pecando y no pasa nada, porque Él por gracia me cubre. Y la otra parte de la ley dice, tranquilo, si tú haces cosas buenas, vas a recibir salvación. Pero las dos están equivocadas, tanto un extremo como el otro. Avanzamos. ¿Se acuerdan de la multiforme o toda gracia, el Dios de toda gracia? La manifestación de la gracia lo vemos aquí a través de los dones. ¿Se acuerdan que el don, que hablamos hace un momento del don de la gracia? El don es un regalo y nosotros hemos recibido dones, pero los dones también fueron por gracia. El don de la gracia hablaba de él, del regalo de Dios, que Él no está por bondad, por amor, por misericordia. Pero los dones, que también son por esa misma gracia, no ha sido derramado manifestándose de muchas maneras. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si estamos en sintonía, ¿quién me explica este versículo? Romanos 12:6. ¿Los que están en Zoom o los que están aquí presencial? Lo voy a leer nuevamente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. ¿Qué piensan ustedes? A ver. A ver, chicos. ¿Nada? ¿No entendemos? ¿Los que están en Zoom? Ok, entonces vamos a explicarlo. Muy clarito, ¿verdad? Está clarito. Mentira, eso también me costó. Bueno, ¿se acuerdan del Dios de toda gracia? La gracia se manifiesta de diferentes maneras. Es algo que va en aumento porque Jesucristo dice que crecía en gracia. Y ahora más adelante vamos a ver cómo tú puedes abundar en la gracia. Pero los dones que recibimos por gracia tiene
es algo que se nos da en la medida de nuestra fe. ¿Ya? Algunos tienen dones, los dones están ahí, pero no se han manifestado y muchas veces por su falta de fe. Pero si lo estás ejecutando, hay alguien que ejerce mayor el don que tú, precisamente es por la fe y por lo que Dios le ha dado con mayor cantidad. El mismo don, unos manifestados en unos más que en otros. ¿Por qué? Por la gracia que nos ha sido dada y por la fe que nosotros tenemos al ejecutar estos dones. ¿Estamos claritos? ¿O tenemos preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, avanzamos. Si hay preguntas, pueden abrir los micrófonos con confianza. Efesios 4:7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él nos da de su gracia también conforme a una medida que lo establece Jesús. ¿Ya? Conforme al regalo que Él quiere darnos, nosotros recibimos esa gracia a medida. Unos poquitos, unos muchos, unos montón. ¿Verdad? Y todo esto es establecido por fe. Y en Efesios 4:7 se complementa lo que decimos o dijimos de Romanos 12:6. Primera de Pedro 4:10 dice, a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo? No, de la multiforme gracia de Dios. O sea que, en conclusión, hay una multiformas de nosotros recibir la gracia de Dios. Por eso, cuando leímos de la cualidad de Dios, Él es el Dios de toda gracia. ¿Por qué? Porque se manifiesta de muchas maneras y con diferentes medidas a cada uno. De acuerdo al don, al regalo que Jesucristo quiere darnos, pero también de acuerdo a la medida de fe que nosotros tengamos. ¿Está bien? ¿Estamos claritos? Nos encanta esto, ¿verdad? Cómo estamos conociendo la gracia. Por eso se llama conozco la gracia. La gracia nosotros sabíamos que era un don de Dios para salvación, pero no la profundidad del tema. Avanzamos. Ahora viene la parte en que abundar en la gracia. ¿Cómo así abundar en la gracia? Espérate, Jesucristo crecía en gracia, pero ¿por qué Jesucristo tenía que crecer en gracia? Si Él era Dios. Vamos a ver. Segunda de Corintios 1:15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Espérate. Una segunda gracia. Pero si la gracia es una y para siempre. No, ahí dice también una medida. La segunda quiere decir una medida. Puedes recibir más. La gracia que Dios ya nos dio es para salvación, pero Él puede manifestar su gracia de muchas maneras. Y dentro de esa manera la podemos ver, por ejemplo, en los dones. ¿Ya? Pero no solamente en los dones, sino que vamos a ver otras maneras de manifestación de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias, estas gracias es de gracias, Señor, por darme lo que me has dado. No la gracia de recibir un favor de Dios. Sobreabunde para gloria de Dios. Voy a leerlo de nuevo desde para que abunde la gracia. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. O sea que en conjunto se puede también manifestar la gracia de Dios
para que abundando todos, si todos aquí abundamos en la gracia de Dios, mucho mayor abundancia va a ser la gloria a Dios. Segunda de Corintios 8:7. Por tanto, como a todo abundáis, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Dice, abunda, abunda, o sea que puedes hacer crecer la gracia como Jesucristo creció en gracia, asimismo nosotros podemos crecer en gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después más adelante dice que ellos crecían en gracia y en poder de Dios, ¿verdad? Vamos, ahora, ¿cómo podemos abundar en esta gracia? ¿Cómo podemos abundar en esta gracia? Esto es solamente algunas cositas que pude encontrar, pero yo creo que el abundar en la gracia es abunda en obediencia por la fe. Eso es todo. Pero aquí encontramos algunos casos, por ejemplo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, cuando hice este estudio, busqué palabra por palabra cuántas veces se manifestaba la palabra gracia. Y gracia se confundía entre las gracias de dar gracias por algo, porque recibí algo, y por la gracia de Dios. Yo encontré 290 palabras las leí. Y cada palabra la busqué en el griego. Y cuando aquí habla de gracia, déjenme buscar mis apuntes porque eso no lo puse. En hebreo es kahen. Casi todas las palabras, más que una y otra, significaban algo distinto. Pero casi todas las palabras significaban, por definición, gracia. Y como en hebreo una palabra puede significar muchas cosas, dice así las diferentes traducciones o diferentes palabras que podía significar kahen. Agradecido, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia y precioso. Entonces, perfectamente cabe en los versículos que vamos a leer que cómo hacer algunas cosas me dan gracia delante de Dios y delante de los hombres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, escuchar a nuestros padres me da gracia. Me llena de gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué más? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelo en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Y qué dice el segundo? Proverbios 3:34 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad y escríbela en la tabla de tu corazón. Misericordia y verdad. Hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. O sea, te colgará. Tendrás algo llamativo que dar. Imagínense que después que nosotros hacemos todas estas cosas, Dios nos mira y dice que, ay, esta es mi hija amada en el cual yo tengo complacencia. Así como dijo Dios de Jesucristo. Más adelante. Proverbios 4, 7, 9. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Entrégasela y ella engrandécela. O sea, crece en esto. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú vayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo crezco en la gracia? Creciendo en sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. En buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro, dice Proverbios 13:15. Proverbios 16:23. El corazón de sabio hace prudente su boca. ¿Qué es? Controla tu lengua. Controla la lengua. Eso te da gracia. Más adelante. Personajes que hallaron gracia.
delante de Dios. Vamos a ver, Noé, así es textual, dice la palabra, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hallar, ¿qué quiere decir? Que ellos hicieron cosas que agradaron a Dios, no que Dios le dio gracia. Ellos hicieron cosas que Dios le agradó. Y la palabra hallar en el griego dice maxá, que significa hallar o adquirir. O sea, ellos adquirieron gracia delante de Dios. Ellos trabajaron por esa gracia. El Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y he conocido tu nombre. O sea, porque Dios lo vio y Moisés dijo, mejor dicho, Dios le dijo a Moisés, yo he hallado gracia en tu andar. Yo he hallado gracia y porque tú me has conocido. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Esto lo dijo Gedeón y lo dijo 3 veces. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, le pidió que hiciera 3 cosas diferentes para saber que él no estaba hablando, pensando en locuras, sino que quería que Dios le confirmara que lo que él quería, que Dios, lo que Dios quería que él hiciera. Y Lucas 1:30 dice de María esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Avanzamos. Estos, los que acabamos de escuchar, hallaron gracia, pero a otros Dios le dio gracia. Vamos a ver a quién Dios le dio gracia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Este es José de Egipto. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. En Éxodo 3:31, ese es cuando iban a salir de Egipto, ¿verdad? Moisés y el pueblo. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que vemos que Dios dio gracia antes de la redención de Jesucristo por los pecados a José, al pueblo de Israel y a Daniel específicamente para cosas puntuales. Los anteriores hallaron gracia porque ellos hicieron cosas que le agradaron al corazón de Dios. ¿Avanzamos? También hubo otro lenguaje de que el pueblo pidió gracia. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor no pases de largo a tu siervo. Esto se lo dijo en Génesis 18. Déjame ver a quién estaba hablando aquí. Alguien, no tengo Biblia aquí en mano, se me fue. ¿A quién le estaba hablando aquí? ¿Quién me busca, por favor? Génesis 18:3. Mientras me buscan, vamos avanzando. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervas, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, aquí está hablando Nehemías, así que no necesitamos buscar a quién él se estaba refiriendo. O sea, aquí vemos como Dios, como el pueblo pedía gracia. Estos no son los únicos. Hay otros pasajes, solo quise mencionar algunos, de que el pueblo decía, Señor, lléname de gracia frente a otras personas, a otras cosas para que nosotros podamos hacer. Si bien es cierto, ellos no conocían específicamente qué era la gracia, pero sí sabían que necesitaba o que había un favor de Dios para con ellos y que Dios llenaba de esa persona al pueblo de
algo maravilloso que solo podía venir de Dios y que nadie lo podía otorgar, solo Dios. ¿Avanzamos? Sí, buenas tardes. En Hola. Génesis, hola, estaba hablando Abraham con Dios. En medio de una conversación sale esa expresión. Ay, gracias, mi amor. De nada. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, aquí estaba, como dijo mi esposito, estaba hablando Abraham con Dios. Seguimos, avanzamos, pues. Gracia en los apóstoles. Ahora vamos a ver cómo se manifestó la gracia en el Nuevo Testamento. Mateo 10:8 dice, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibir, dad de gracias. Todos estos favores, los apóstoles entendían que eran por gracia. Por lo tanto, Jesús le estaba diciendo estas palabras. Ustedes van a hacer todas estas cosas, por lo tanto, de lo que ustedes recibieron, dar a otros. Ustedes iban a ser llenos del Espíritu Santo y llenos de gracia. Así que ustedes esa gracia manifiéstenlo a otras personas. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos. Aquí vemos también que se podía crecer en la gracia y ellos abundaban en esa gracia. Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que los apóstoles se manifestaban por medio de la gracia para dar gracia a otras personas, y no solamente esa gracia los llenaba Dios de ellos, sino que tenían esa autoridad para extender la gracia sobre otras personas. ¿Avanzamos? Otros ejemplos de cómo abundaba pues la gracia en los apóstoles en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A través de las escrituras, de las buenas nuevas, nosotros recibimos esta gracia y esta gracia se convirtió en las buenas nuevas de salvación para todos. Y era un evangelio de gracia que no se había manifestado de tal manera por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Estaba la profecía así. En Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Aquí estaba hablando Pablo y Pablo dijo, Dios me llenó de gracia para anunciar este evangelio de las inescrutables, o sea, de la profundidad de las riquezas de Jesús. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea que nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, puede estar y debe estar lleno de gracia. Adelante. Entonces aquí vamos para concluir. Estas palabras no son mías. No son mías. Yo hice un copy-paste porque me parece, ustedes me perdonan, pero así fue, de que explica perfectamente en conjunto, porque voy a ponerlo así. Cada frase la encontré con autores diferentes. Cada frase, cada párrafo, lo encontré en autores diferentes, pero en conjunto hace todo lo que estudiamos hoy. Y vamos a ver qué es eso. La gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de Jesucristo, y eso, ¿cómo lo podemos ver? Cuando la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia fue dada por medio de Jesucristo. La gracia es la cualidad que Dios da a los hombres.
que lo vemos a través de sus apóstoles, lo vamos a través de lo que le dio a Daniel, lo que le dio a Moisés. La gracia de Dios es el don, o sea, un regalo, un don que trasciende lo natural, o sea, va más allá de lo que nosotros naturalmente podemos recibir. Es inmerecido y Dios se complace en dar. Por eso en Oseas, yo creo que Oseas fue lo que más se me grabó cuando él dijo, yo los amaré de pura gracia, ¿verdad? Y yo los perdonaré. Más allá de la gracia de la salvación está el poder de hacer lo que usted sería incapaz de hacer con su propia fuerza, y es la manera de Dios de dotar a los creyentes con talentos y habilidades que reflejan el poder de Dios, no el poder del hombre, y aquí hablamos de los dones. Es la esencia de Dios en el creyente, es lo magnífico, es lo extraordinario, es lo que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es el lugar donde se viste de un poder único. Lo que nosotros tenemos, la gracia de hablar, el denuedo, la forma de manifestar el amor de Dios, no es incapaz de que nosotros lo podamos hacer por nosotros mismos, sino porque Dios nos llena de su gracia por medio de Jesucristo, por lo cual tenemos la redención de nuestros pecados, justificados somos a través de Jesucristo y por la gracia que Él derramó a través de nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, perdón, no a través de nosotros, sino en nosotros, a través de lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros pudiésemos entrar con facilidad al trono de la gracia y poder recibir en abundancia de lo que Él ya había dispuesto desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Adelante. La gracia de Dios es la que es dada gratuitamente por el Dios celestial, causa placer, deleite y da belleza a la personalidad. Los actos y las palabras son transformados por la gracia de Dios, y el que posee la gracia de Dios transmitirá a su alrededor aquello que muchos no saben definir. Y esto era lo que Pablo decía, que Dios le dio una gracia. ¿Para qué? Para hablar del evangelio de la gracia y lo inescrutable de la riqueza de Jesús. Y por eso es que él habló de tantos misterios que nadie podía entender ni conocer si Dios no se lo hubiese mostrado. El que posee la gracia de Dios transmitirá a su alrededor aquello que muchos no saben definir, aquello que lo hace único, aquello que provoca el deseo de estar con una persona, de pasar horas conversando con esa persona, y eso lo convierte en la gracia de Dios. Miren, por nosotros mismos, nosotros no buscamos a Dios, ¿sí o no? Nuestras fuerzas no quieren buscar a Dios, nuestros deseos no quieren buscar a Dios, nuestra carne no quiere buscar a Dios, pero Él por su gracia y por su espíritu de gracia nos envuelve y nos dice, búscame, hijo mío, porque yo te di la entrada, el acceso infinito a este trono de gracia. Y la definición bíblica, el significado bíblico de esta gracia está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido o ganado, especialmente para los pecadores. Y por eso es que yo no entendía la gracia en el Antiguo Testamento, porque ellos tenían que hacer obras, ellos hicieron obras para tener el favor de Dios. Y cómo eso encajaba con la gracia y por la misericordia de la redención de aquel que sufrió en la cruz y todavía no había muerto en la cruz. Pero entendí, bueno, la escritura lo dice, tal vez no lo he entendido, nuevamente lo digo, no lo he entendido a profundidad, pero la escritura dice que ellos también recibieron gracia y yo no tengo que discutir eso, ¿verdad? No lo entiendo, no lo termino de comprender, pero la escritura lo dice y para mí es suficiente. Ya después el Señor me revelará por medio de su Espíritu Santo, después de tanto clamar, me dé el entendimiento y la gracia para poder, como Pablo, entender lo inescrutable de la riqueza de esta palabra, ¿verdad? Y bueno, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere decir algo, ¿tiene algo que añadir? ¿Alguna pregunta?
Un dato curioso también, que era muy normal en la época decir, si he hallado gracia en tus ojos, como pueblo. Si he hallado gracia en tus ojos, Yolanda, te pido que por favor, si he hallado gracia en tus ojos, Guillermo, ayúdame a hacer tal cosa. Si he hallado gracia en tus ojos, Eric, por favor, ayúdame con tal cosa, ten misericordia de mí, o te pido un favor, pues. Era un lenguaje normal en la época. Mejor dicho, en todo el Antiguo Testamento, si he hallado gracia en tus ojos. Bueno, sin más que agregar, vamos a orar.